patógeno es un virus RNA de una sola cadena. Como ustedes saben, pues es una zoonosis. Se presupone que mutó a partir de pues de animales salvajes que se utilizan para el consumo humano. En este caso se presume que proviene de una especie de armadillo que se llama pangolín, que se denomina pangolín, que se utiliza para consumo humano, pero también este tipo de virus se encuentra en especies como los murciélagos. Entonces, pudo haber ahí un mecanismo entre especies, pues que finalmente generó un paciente cero humano, pues que ha diseminado esta enfermedad pues a todo el planeta y nos trae en jaque a todos los médicos del planeta. Lamentablemente ganándonos la batalla, pero pues vamos a ver qué nos depara en los próximos meses, ¿no? Este, este, este síndrome y este agente guarda mucha similitud con otros coronavirus, por ejemplo, el MERS o el SARS-CoV, que ha sido estudiado desde su aparición hace ya algunos años y que en virtud de su similitud genómica nos ha permitido entender un poquito mejor la fisiopatología del actual COVID-19. Bueno, el principal problema es que tiene una rápida replicación viral, es muy contagioso, es muy patógeno. El, ya se ha especializado en diseminarse a través de la vía aérea superior y tiene pues lamentablemente la gran habilidad de reclutar células inmunitarias, retrasando, retrasando la respuesta inmunitaria que permite pues la presentación de antígenos y una regulación equilibrada de la respuesta. En este caso, pues este agente ha logrado, a través de mecanismos específicos, pues retrasar esta respuesta y generar una respuesta inmune toda desorganizada, que lo único que produce es que este componente inflamatorio tan drástico que se genera por esta respuesta inmune tan desorganizada, pues se convierte en un mecanismo generador de daño a distintos niveles, que vamos a ver un poquito más adelante. Estos son los principales componentes. Se observan antígenos virales, células epiteliales, endoteliales, sobre todo de la vía aérea, ¿sí? Y pues que da una idea de pues, los mecanismos que utiliza este agente para poderse diseminar y así infectar a otros huéspedes. El problema es que recluta células inmunitarias, neutrófilos y macrófagos en el intersticio pulmonar y a nivel alveolar, aumentando la cantidad de neutrófilos y monocitos circulantes, ¿sí? Con una respuesta y una desregulación de la respuesta de los linfocitos T, que a la larga genera una disminución de los mismos en cuanto a su población en sangre periférica, lo que habla de un componente avanzado de la enfermedad que coincide con alteraciones fisiopatológicas y de daño orgánico, también avanzados y de gran relevancia porque representa condiciones de gravedad importantes. El problema es que en relación a esta respuesta inmunológica tan desregulada que promueve, cuando el organismo empieza a responder, lo único que genera son la producción de factores inflamatorios impresionantes. En virtud de un retraso en la expresión de reguladores específicos como interferón, ¿sí? Que promueven la presentación de antígeno, ¿sí? Y esto ha sido un componente importante, una respuesta tardía inicial con una desregulación de la respuesta celular inmunológica tan desorganizada que lo único que promueve es una respuesta en relación a la producción de marcadores inflamatorios tan severo que lo único que produce es daño a nivel de órgano específico, sobre todo a nivel de vía aérea y pulmones. Esto pues, se considera en general como una forma en que el virus ha aprendido a evadir o a desregular o a generar una respuesta muy incoordinada, una respuesta muy irregular, muy desorganizada de la respuesta inmune del huésped, lo que le permite pues mantenerse más tiempo viable en la vía aérea superior y
diseminarse como lo ha logrado hasta fechas actuales, ¿no? Esta es una forma esquemática. Vean ustedes cómo los mecanismos específicos de transcripción, ¿sí? Para poder generar la respuesta inmunológica de presentación de antígenos se retrasan, y cuando estos se presentan, pues se promueve una gran cantidad de marcadores inflamatorios como la interleucina 2, que como podemos ver en esta gráfica coinciden de manera muy específica con la gravedad, ¿no? Aquí en este caso se está comparando los hallazgos radiológicos con la generación de estos, en primer lugar, una respuesta tardía de la respuesta a la producción de interferón, ¿sí? Estos mecanismos transcriptores a nivel genético en relación a la respuesta inmune que va a permitir presentar a este agente para que la respuesta celular se encargue. Este mecanismo se retrasa, pierde una regulación equilibrada, y cuando esta regulación equilibrada promueve ya una respuesta celular, lo único que genera es que esta respuesta celular produzca unos marcadores inflamatorios tan drásticamente que lo único que promueven es daño a órgano blanco. Y es lo que coincide con el grave deterioro, y pues que puede ser a la fecha pues uno de los principales armas que tenemos, ya que pues el reconocer esta respuesta a través de los múltiples y carísimos estudios que se aplican a los pacientes hospitalizados, pues nos permite estimar cómo se va a comportar la patología, pues en este caso en el enfermo, ¿no? En relación a la producción de ciertos marcadores inflamatorios, pues que nos hablan de una disfunción inflamatoria tan severa, tardía, muy intensa, que lo único que va a promover es deterioro y daño a órgano blanco. Aquí está, este está estudiado en el MERS o en el SARS-CoV. Estos son estudios que nos han permitido en relación a la similitud genómica de este nuevo patógeno, que nuevamente la producción de marcadores inflamatorios, aquí están marcados como interleucina 6, perdón, interleucina 1, una respuesta de interferón tardía. Por eso se ha hablado tanto de interferón como un mecanismo de tratamiento temprano, aunque todavía no, como vamos a ver más adelante, no hay realmente trascendente científica de que administrar interferón en fases tempranas, aunque la idea pues es lógica, ¿sí? Evite que se genere una respuesta inflamatoria tan desorganizada, y que lo único que promueve, como podemos ver en esta imagen, pues una respuesta patológica, cuando la respuesta celular, de manera descoordinada, de manera drástica, se promueve, se genera, generando solamente lesión. Digamos, es la diapositiva más importante para entender la fisiopatología de esta enfermedad. Por eso, pues el implementar de entrada, pues inhibidores de marcadores inflamatorios o interferón, o implementar de entrada ciertos antivirales, pues depende de la evolución que presente el paciente, depende de las condiciones en que se detecte en relación al avance de la enfermedad en el paciente, depende mucho del conocimiento y de la experiencia para poder realmente predecir si tal o cual tratamiento puede ayudar. Mucho de lo que hacemos pues es implementar el manejo en el momento adecuado, ¿sí? Estimando la posibilidad de que sea implementado de manera adecuada. Por ejemplo, la dexametasona solamente se utiliza en fases tardías de gravedad. Fases iniciales puede interferir con ciertas respuestas que son naturales, y lo único que vamos a generar es una respuesta más desorganizada. Vamos a inhibir ciertos componentes que son inmunológicamente naturales, ¿sí? Y podemos generar más daño que beneficio. De ahí que es importante implementar y conocer perfectamente pues las estrategias que existen, su relevancia, y sobre todo saber reconocer
los componentes de deterioro clínico en el paciente, que a veces son nuestra única arma, ¿sí? Con los recursos que a veces son muy limitados, ya que los estudios son extremadamente caros, para poder estimar totalmente, por ejemplo, los marcadores inflamatorios en el momento adecuado para poder decidir qué o tal o cual tratamiento es necesario. Muchas veces, en fases iniciales, expertos, la clínica es nuestra principal herramienta. Desde ahí donde yo les quisiera pasar un poquito más adelante, puse una imagen un poquito, o unas recomendaciones un poquito más prácticas para definir pues el reconocimiento en fases iniciales de la estimación de que este paciente puede deteriorarse rápidamente o que este paciente tiene una respuesta favorable que tal vez no promueva un deterioro tan rápidamente progresivo. Aquí está, miren nuevamente, vean cómo una respuesta temprana de interferón como presentador de antígeno, hasta arriba podemos ver cómo la respuesta inflamatoria es reducida. De ahí viene que pues muchos tratamientos asociados a interferón pudiesen ser útiles, aunque la relevancia estadística de los mismos pues es baja todavía, no tenemos trascendencia científica como para definir, no, pues este tratamiento, pero esto proviene del estudio de los mecanismos fisiopatológicos de pues este antígeno, el SARS-CoV-1 o el MERS, que emergió desde 2012-2013 y que tiene gran similitud en cuanto a los mecanismos de daño que genera en el huésped y que nos ha dado tiempo de estudiar y que por su similitud nos ha permitido entender un poquito mejor este nuevo agente, el COVID-19. Vean ustedes cómo, ¿no? Una respuesta de interferón pues más tardía, una respuesta de interferón más tardía, pues coincide con una respuesta inflamatoria pues intensa que promueve pues estimar que el paciente va a tener un deterioro mucho más avanzado, ¿no? Como podemos ver en la segunda imagen de arriba para abajo. Y abajo pues una titulación, aunque alta, de carga viral, pues con una respuesta de interferón baja, ¿sí? Quiere decir que el paciente tuvo otros mecanismos inmunológicos que permitieron limitarlo y que no genera una respuesta tan intensa en relación a síndrome de distrés respiratorio como parte de los mecanismos de evolución natural de esta patología. Entonces, es la condición conocida como pues esta estabilidad que tiene este agente de evadir la respuesta inmunológica del huésped, ¿no? Lo que nos ha dado tantos problemas para poder determinar pues un tratamiento adecuado, ¿sí? Porque imagínense, recluta células inmunitarias, retrasa su aparición y cuando estas generan una respuesta, pues lo único que se produce es daño a órgano blanco. Es para mí importante pues remarcar la seguridad en relación al manejo de estos pacientes. Actualmente es más fácil agarrar prácticamente una, una infección por SARS-CoV-2 o coronavirus o COVID-19 que una gripe común. Entonces, sí, a veces los únicos síntomas que hemos hallado es un poco de congestión nasal, paciente que se despierta por las mañanas con los oídos tapados, un poco de hormigueo en la cara, porque suponemos que aunque desconocidos, pero dentro de sus mecanismos etiopatogénicos, toma de pares craneales. Entonces, la pérdida del gusto y del olfato puede coincidir con este componente, con afectación a nivel ya de nervio periférico, imagínense ustedes. A veces los pacientes lo único que tienen es un cuadro diarreico agudo, lo consideran pues asociado a una intoxicación alimentaria, toman algún tratamiento y pasan 2 o 3 días, no hubo fiebre y es coronavirus. Se hacen la prueba y son positivos. El paciente a veces lo único que tiene es un poco de congestión nasal, un poco de rinorrea, algo de escurrimiento nasal y con eso es suficiente para determinar que es positivo para coronavirus. En estos casos son pacientes, en la mayoría son jóvenes, los jóvenes pues lo llegan a experimentar como un cuadro muy leve de vías respiratorias altas. El problema es que lo pueden transmitir. Entonces, si viven con pacientes lábiles, como son mayores de 65 años, con comorbilidad asociada a deterioro respiratorio crónico,
cursan con EPOC, fumadores, pacientes con daño hemodinámico asociado a un componente de insuficiencia cardíaca por cuestiones tal vez desde la infancia asociadas a daño valvular, tiene insuficiencia cardíaca, esto es un componente ya de comorbilidad importante, hipertensión arterial crónica, diabetes crónica con un manejo irregular, con daño renal, ya que este virus en fases tardías pues promueve daño a nivel pues multisistémico, pues que se ha detectado que puede generar problemas desde ejes hipotalámicos, daño cardíaco, sobre todo daño cardíaco, daño renal, ¿sí? Tiene mucho componente de daño renal, la mayoría de los pacientes que cursan grave requieren a veces manejo sustitutivo por tiempo muy prolongado, daño hepático, daño pancreático, es un espectro clínico de daño multisistémico muy amplio. Entonces, aún no sabemos muy bien, todavía apenas estamos empezando a entender este agente y su etiopatogenia, sus mecanismos de daño. Entonces, de ahí que pues la seguridad es un componente sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay dos condiciones. Primero, recuerden ustedes que las gotas las gotas grandes a partir de un estornudo o una tos se depositan en un área de 2 metros a la redonda del paciente enfermo. Por eso es la sana distancia de por lo menos 1,5 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las gotas grandes se depositan alrededor a través del estornudo y de la tos, pero existe otro problema, que las gotas pequeñitas de menos de 10 micras pueden permanecer en el aire, sobre todo en espacios cerrados, por más de 3 horas, ¿no? Entonces, sobre todo en pacientes a quienes se les da manejo en un área cerrada, un área hospitalaria, por ejemplo, si el paciente ya está ingresado, pues hay ciertas condiciones para mantener la seguridad tanto de otros pacientes que pudiesen contagiarse o del personal de salud que va a entrar a tratarlo, ¿no? De ahí que el área donde se va a ingresar al paciente debe estar lo mejor ventilada posible. Los pacientes deben guardar al menos igual una distancia de 2 metros entre ellos, ¿sí? Las habitaciones de presión negativa, que son muy pocas porque requieren pues condiciones tecnológicas muy caras. Estas habitaciones de presión negativa, por ejemplo, recambian el volumen de toda la habitación hasta 12 veces por hora. Entonces, dice ahí la literatura, si se hace algún procedimiento, por ejemplo, se intuba al paciente, la intubación es un mecanismo que genera grave aerosol, grave condiciones de aerosol. Entonces las gotas pequeñas con coronavirus están flotando en el ambiente hasta 3 horas viables. Si la habitación tiene mecanismos de presión negativa, dice ahí, hay que esperar 20 minutos para tener la seguridad de que la contaminación del área está reducida a más de un 60%. En una habitación de presión negativa, imagínense ustedes. Ahora, en medios hospitalarios donde ni un extractor de aire existe o donde hay muy buena ventilación, pues ¿cuántas veces se recambiará el volumen de esa habitación? Se recomienda que esté lo mejor ventilado posible y la habitación tenga recambios en más o menos entre 4 a 6 veces por hora. Para estar seguros que la habitación queda libre de aerosol contaminante, se debe de evitar hacer estrategias que generan aerosol, al menos durante 1 hora. Después de hacer la primera estrategia, generamos aerosol, hay que esperar 1 hora. Entonces, en una habitación natural, una habitación normal, de hospital normal, que esté bien ventilada. Ahora, si estamos en un área donde están mucha congestión de pacientes, hay muchos pacientes en una sola habitación, entonces hay que tener cuidado, pues, de que el personal de salud debe entrar perfectamente protegido con su equipo de protección personal, que lo mínimo que se requiere, lo mínimo que se refiere, pues son cubrir la cara con gogles o con una careta, utilizar bata impermeable para evitar que la humedad permita que la bata pierda esa capacidad de protección, que se filtren líquidos. Por eso es importante que sea impermeable, ya que si una bata de tela se moja, pues puede pasar secreciones que pueden ser contaminantes estas condiciones puedan permitir que el personal de salud pues se autoinocule
con secreciones contaminadas y contagiarse, ¿no? Entonces, bueno, lo que se recomienda mínimamente pues son guantes, una bata impermeable, una mascarilla con niveles de filtración de mínimo de grado 2 o 3. Las mascarillas con niveles de filtración grado 1 pueden funcionar siempre y cuando se guarde una condición que se llama evitar contacto estrecho. Si solamente tenemos una cubrebocas normal que tenga doble o triple capa, ¿sí? Es viable, sí, siempre y cuando se protejan los ojos con una mascarilla. Es seguro, si no sabemos que el paciente tiene coronavirus, pero tuvimos contacto, traíamos nuestro cubrebocas normal, quirúrgico, ¿sí? Pues se menciona que puede ser seguro siempre y cuando se evite contacto estrecho, ¿no? Que es permanecer a menos de 2 metros del paciente sospechoso que tenga infección por COVID-19 por más de 15 minutos. Entonces, bueno, si no estuvieron más de 15 minutos cerca de ese paciente, traían su cubrebocas y su mascarilla, así como sus gogles, su careta o sus gogles, pues el riesgo, y sus guantes, unos guantes y una bata, el riesgo de contaminación o de contagio es menor. Entonces, son esas dos condiciones, la distancia, el ambiente en relación al recambio de volumen de aire de la habitación para prevenir sobre todo contaminación por aerosolización y pues evitar este componente de contacto estrecho, que es estar a menos de 2 metros del paciente por más de 15 minutos, ¿no? Esos son los 3 componentes principales en relación a la protección y seguridad del personal de salud. Entonces, bueno, siempre y cuando se tengan todos estos mecanismos de seguridad, pues el riesgo de contagio es menor. Entonces, bueno, tómenlo en cuenta, sobre todo pues para quienes somos rehabilitadores, pues algunas estrategias de rehabilitación pues pueden promover, algunas estrategias de rehabilitación pueden promover pues aerosolización, ya que pues el paciente está con la vía aérea inflamada, entonces movilizarlo pues lo hace toser, sentarlo lo hace toser, deambularlo lo hace toser, bueno, todos estos componentes son importantes, ¿no? Y además si el paciente está recibiendo alto flujo, tratamiento con interfaces de alto flujo o con interfaces de ventilación no invasiva, pues estas son francas generadoras de aerosol, ¿no? Aparte de algunos otros procedimientos. En estos casos, pues hay que estar perfectamente protegidos. Si sabemos de antemano que vamos a entrar a un área donde hay aerosolización, lo mejor es tener pues una mascarilla con niveles de filtración de partículas de grado mayor, de grado 2 mínimo y con filtración N95. En cuanto a seguridad, pues es de las cuestiones más importantes para podernos mantener fuera de riesgo. Ahora, pues ya entrando propiamente en condiciones relacionadas al daño pulmonar, bueno, tenemos pues algunos parámetros, quienes nos dedicamos al área respiratoria, que quisiera yo compartirles. Pues aquí están, por ejemplo, algunos componentes de cuadros no complicados, cuando los síntomas son específicos como fiebre, tos, dolor de garganta, pues no llevan a grados de deterioro clínicamente detectables. Por ejemplo, el paciente pues no presenta disnea en reposo, que es el grado clínico más severo. El paciente puede tener disnea solamente durante la marcha, durante la deambulación, que también es una condición clínica considerable, pero pacientes que ya tienen disnea o deterioro respiratorio con franca y detección de un cuadro clínico donde está reclutando músculos secundarios, pues habla de mayor severidad, ¿no? Es un paciente que en reposo ya se le ven los músculos en el cuello, se ve una mecánica pulmonar disociada, pues no hay que pensarle, ese paciente lo más probable es que tenga una reserva tan baja como menor al 50% de la superficie de intercambio. Entonces ese es el componente, ese es nuestro punto de corte, la superficie de intercambio. Fíjense ustedes, para nosotros que nos dedicamos al área pulmonar, por ejemplo, un ejemplo es saber cuántos alvéolos funcionales tenemos, son alrededor de 600 millones de alvéolos en ambos pulmones. Entre los dos pulmones, sumado, generan
alrededor de 75 metros cuadrados de superficie de intercambio para intercambio gaseoso. Cuando hay algún daño por cualquier causa y estos 75 metros cuadrados se convierten en menos del 50% de estos 75 metros cuadrados, es decir, la disponibilidad de intercambio de oxígeno es menor al 50% de la reserva estimada, entonces el paciente empieza a tener deterioro respiratorio. ¿Cómo reconocerlo? Pues por clínica. Un paciente que camina, y caminar genera un gasto de energía pues en general, muy bajo, ¿no? Son 3 METs. En general, el consumo molecular que necesitamos para caminar no pasa de 3 METs. Normalmente un paciente sano sedentario tiene garantizados mínimo entre 6 y 8 METs. Aunque nunca en su vida haya hecho ejercicio, sea muy sedentario, pero pues no tiene complicaciones crónicas, ¿sí? En promedio, cualquier persona tenemos entre 6 y 8 METs, si es que no somos atletas. Un atleta puede tener hasta 20 METs, pero bueno, un sano sedentario como nosotros, tenemos por lo menos 6 METs garantizados. Ahora, si de esos 6 METs la enfermedad ya nos quitó 3, entonces ya vamos a empezar a entrar en falla respiratoria. Clínicamente, ¿cómo se reconoce? Pues es difícil tener todos un oxímetro de pulso. Ahorita están muy caros, los están dando hasta en 4,000 pesos, cuando antes estaban en 800 pesos. Pues no toda la población va a tener un oxímetro de pulso. Pero bueno, nosotros como clínicos, va a llegar un paciente o nos llaman por teléfono, oiga, quiero consulta. Bueno, le van a preguntar, oiga, ¿cómo se siente? No, pues ya tengo falta de aire. ¿Ya en reposo? Sí. ¿Cómo ve a su familiar? No, pues ya en reposo le falta el aire y véalo y nos manda una foto o un video y pues se ve ya con un reclutamiento de músculos respiratorios franco, ¿no? Entonces, ahí no hay que pensarle, ese paciente ya requiere hospitalización. Bueno, aquí como pueden ver están cuadros no complicados en esta diapositiva, neumonía leve, ¿sí? Y aquí ya marca otros componentes, por ejemplo, taquipnea, saber que en los niños, pues no, los niños respiran un poquito más rápido, en los niños muy pequeños, pues respirar con frecuencias menores a 60 puede ser normal para ellos, dependiendo de la edad, ¿sí? Reconocer un cuadro clínico asociado a deterioro respiratorio depende de las condiciones del paciente, de la edad del paciente, ¿sí? Y de los antecedentes. Entonces nosotros como clínicos podemos utilizar estas ventajas para darnos una idea de cómo ayudarle, cómo reconocer y cómo realmente derivarlo en el momento en que lo requiere, ¿no? Entonces, en adultos o adolescentes aquí se refiere, pues, un cuadro clínico asociado a la frecuencia, la respiratoria, más de 30 respiraciones por minuto, pues ya es de consideración, ¿sí? Saturaciones menores al 90%. Claro está, a nivel del mar, si ustedes viven, si me están escuchando a nivel del mar, aquí en la Ciudad de México el 90% de la saturación equivale a 95% a nivel del mar. Entonces, si aquí en la Ciudad de México yo saturo 92%, yo estoy bien, estoy bien, es normal, no tengo problema. Camino y mi saturación se mantiene en 92%, 91%, está bien, pero a nivel del mar, tener menos de 95% ya es de saturación, entonces depende de la altura. Entonces, a nivel del mar, quienes tengan saturaciones por debajo del 95%, lo más probable es que sí estén en datos de insuficiencia respiratoria. Hablando en la Ciudad de México, en la Ciudad de México el nivel de saturación mínimo es de 91-92%, aunque tomamos como punto de corte un 90%. Entonces podemos hacer algo muy sencillo. Pueden ustedes estimar su saturación en reposo, pongan ustedes que tienen 93%. Al caminar tiende a caer la saturación, pero normalmente no cae más de un 5%. Cualquier persona sana puede empezar a caminar y se checa su saturación y cae al 89%. Bueno, eso puede ser hasta cierto punto normal. Pero bueno, se debe de recuperar en menos de un minuto. Descansa y en menos de un minuto ya recupera su saturación arriba del 90%. Entonces quiere decir que no hay gran problema, pero si logran tener un oxímetro, su paciente, pueden ustedes evaluarlo con oximetría y su saturación fluctúa más de un 5% entre mantenerse en reposo y hacer una actividad tan leve como caminar, eso ya puede ser dato indicativo de que está empezando a entrar en insuficiencia respiratoria. Ahora, si pueden ustedes
recomendar al paciente que se cheque dormido. Sabe que ya me diagnosticaron el coronavirus, estoy tosiendo en mi casa, me siento bien, un cuadro leve. Bueno, dice, chéquese dormido, chéquese al caminar. Al dormir, los mecanismos que mantienen pues la mecánica pulmonar son reflejos, entonces son un poquito más lábiles pues, a tener que vencer resistencias de la vía proximal. Entonces, en la noche al dormir, pues si la saturación también fluctúa por más de por más de 10 segundos, entre 10 y 30 segundos, cae por debajo del 90%, puede ser ya una condición significativa, donde el paciente empieza a deteriorarse. Si en la noche el paciente empieza a roncar, bueno, si ya tiene antecedentes de SAOS o de componente obstructivo, pues habría que tomarlo en cuenta. Es más frágil, ¿no? Es más frágil un paciente con obstrucción para dormir, roncador, y ahora agréguenle coronavirus, pues él tiene mayores posibilidades de deteriorarse, ¿no? Si ya desaturaba durante la noche, ahora agréguenle que está inflamado por coronavirus, pues son mecanismos que se van a ir agregando pues a los riesgos para que se deteriore en fase aguda y se complique, ¿no? Por eso es importante hacer un análisis muy meticuloso de las condiciones del paciente. Obesidad, fumador, cardiópata, tiene alguna condición metabólica crónica, diabético, pues todo eso nos va a dar datos de que el paciente tiene una gran habilidad a complicarse en fase aguda. Entonces, pues en general, yo utilizo mucho este análisis, evaluar el componente de deterioro asociado a la actividad física, que si el paciente tiene un oxímetro, ustedes lo pueden evaluar, ¿sí? Se protegen, llega a la consulta, aunque no es recomendable actualmente dar consulta porque ya es peligroso, ya es peligro mortal para los médicos dar consulta, hay que tener condiciones muy específicas de sanitización entre cada paso de cada paciente, ¿no? Darle citas cada hora o cada 2 horas, evitar la sala de espera, bueno, y tener el equipo de protección personal. Si es que la consulta, pues como en mi caso es de vías aéreas, ¿no? De patología pulmonar. Aunque es recomendable ya en cualquier tipo de consulta en los próximos meses y tal vez años. Entonces, bueno, es una condición importante que debemos tomar en cuenta, pues para definir qué nos depara, ¿no? En estas condiciones. Yo utilizo mucho este componente, la evaluación de la saturación, ¿sí? La capacidad que tiene el paciente para compensar el esfuerzo, ¿sí? La reserva que pueda tener este paciente para compensar el esfuerzo, tanto en reposo como en actividad submáxima, ¿no? Que involucra un gasto de energía de 3 METs, que no nos damos cuenta. 3 METs es generar actividades de la vida diaria, que normalmente ni nos damos cuenta. Es más, ni siquiera hacemos algún metabolismo activo para producir energía. Nosotros normalmente nos movemos con reserva, ¿sí? Siempre y cuando nuestro cuerpo tenga suficiente capacidad aeróbica para tener esa reserva, pero cuando estamos enfermos esa reserva se pierde, ¿no? Y es cuando empezamos a entrar en deterioro con actividades tan mínimas como caminar, como hacer actividad de la vida diaria, ¿no? Que involucra gastos de energía tan leves como 3 o 2 o 3 METs. Cuando el paciente falla para compensar estos gastos de energía, que clínicamente se puede evaluar, ya hay datos de disnea que no se recupera en más de un minuto, simplemente con caminar, puede ser un dato franco de deterioro respiratorio que debemos tomar en cuenta. ¿Qué se le va a recomendar al paciente? Pues en ese momento empezar a estimar una placa, estimar estudios básicos, ¿sí? Una radiografía con todos los protocolos que se requiera para SARS-CoV-2 o de preferencia una tomografía que nos da datos más específicos. Vean ustedes en esta otra diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, se consideran ya los índices de oxigenación. Ya estos son mecanismos más avanzados, los índices de oxigenación solamente son utilizados para pacientes que ya están en deterioro respiratorio, que ya requieren oxígeno, ya requieren la provisión de oxígeno artificial, ¿sí? Para compensar la pérdida de la superficie de intercambio, en este caso por componentes inflamatorios, asociado al cuadro de neumonía en agudo por coronavirus, ¿sí? Estos son los marcadores esto es en general,
los elementos que nosotros utilizamos para diagnosticar. Aquí, como pueden ver, se puede determinar distrés respiratorio leve, moderado o grave en relación a criterios gasométricos, y si el paciente ya está intubado y con apoyo de ventilador, pues dependiendo del apoyo que requiera a través del ventilador, pues nosotros podemos estimar la gravedad. Pues en resumidas cuentas, utilizamos índices de oxigenación que son distintos para adultos y para niños, sí, pero normalmente giran en torno a un componente común, que es la cantidad de oxígeno, la presión parcial de oxígeno a nivel arterial o la saturación. Podemos utilizar la presión parcial de oxígeno a nivel arterial o la saturación con un oxímetro de pulso para estimar el grado de déficit respiratorio o el grado de insuficiencia respiratoria en el paciente con, claro está, requerimientos de oxígeno. Este cuadro de insuficiencia respiratoria no lo podemos estimar si el paciente todavía no entra en la necesidad de utilizar requerimientos de oxígeno. Solamente es para pacientes que ya están ventilados o que requieren oxígeno suplementario. Es decir, ya no pueden mantener la superficie de intercambio o el intercambio de gases respiratorios con fracciones inspiradas del 21%, que es lo que nos promueve la atmósfera. En este momento, si espero que ninguno de ustedes esté con puntas nasales escuchando, bueno, si ninguno tiene puntas nasales, entonces estamos respirando, estamos compensando nuestro intercambio de gases respiratorios al 21%, que es lo que nos provee la atmósfera. Pero si nuestra reserva es tan baja que requerimos mayor disponibilidad de oxígeno, es decir, puntas nasales, ya sea una mascarilla de oxígeno simple o mascarilla de oxígeno reservorio, que promueven una disponibilidad de oxígeno mucho mayor al 21%, entonces es ahí donde se pueden utilizar estos índices de oxigenación. Y como pueden ver, pues se puede asociar al daño ya a nivel de parénquima pulmonar. Aquí dicen el origen del edema. Aquí se refiere al edema agudo pulmonar, que muchas veces se asocia a daño cardiomodinámico. El corazón tiende a ser muy flojo y él está acostumbrado a manejar muy bajas presiones con un pulmón que tiende a ser muy complaciente. Entonces, cuando el pulmón está enfermo, pues deja de ser complaciente. Él dice, no, pues yo necesito mantener mis presiones vasculares porque siento, el cerebro me está mandando señales de que no hay oxígeno en la sangre. Entonces, el pulmón empieza a generar cambios vasculares. Estos cambios vasculares, lamentablemente, generan grandes alteraciones en la interacción con el corazón. El corazón está acostumbrado, el corazón derecho, en relación a su interacción con el pulmón, es muy flojo, está acostumbrado a abrir una puerta bien frágil, una puerta con muy poco peso, pues pesará 200 gramos la puerta, ¿no? Cuando el pulmón se enferma, se convierte en una puerta de 3 toneladas. Entonces el corazón, acostumbrado a abrir una puerta de 200 gramos, ahora el pulmón enfermo se convierte en una puerta de 2 toneladas, entonces el corazón empieza a sufrir. Empieza a haber alteraciones en la presión hidrostática fuera del alveolo y se empieza a fugar plasma dentro del alveolo, generando pues pérdida de la superficie de intercambio. Primero se fuga a nivel intersticial, en el intersticio, que es el paso entre alveolo y capilar pulmonar, para poder difundir oxígeno. Pues si está lleno de agua, pues se convierte en una barrera. Entonces empieza a perder el pulmón más superficie de intercambio, tratando de mejorarse en la larga. Inicialmente funciona, pero a la larga se deteriora a sí mismo, ¿no? Entonces, si no resolvemos el componente cardíaco, porque el corazón está teniendo alteraciones para mantener las presiones hidrostáticas en relación a su relación con el pulmón, se empieza a encharcar el pulmón, se empieza a llenar de agua. ¿Por qué? Porque hay una alteración franca de las presiones hidrostáticas por un corazón también alterado que no las compensa, y entonces tiene que entrar el tratamiento médico para resolver este problema, que es secuelar. Imagínense, agregado al componente inflamatorio de base, pues promovido por la neumonía tan grave, que en este caso se ha convertido en un síndrome de distrés respiratoria agudo, muy grave, pues que ya requiere manejo hemodinámico por las condiciones que
se asocian a pues una evolución que, si no se tiene cuidado con el manejo, pues se promueve un deterioro que progresa y que puede llevar al paciente a complicaciones. Otro componente, pues ya es el deterioro asociado a septicemia. Septicemia. La septicemia es cuando ya no hay esta fase aguda de deterioro, de deterioro respiratorio, pues lamentablemente ha generado que la infección afecte otros niveles. Existe incluso ni la capacidad de mantener la presión arterial, porque ya el corazón ha fallado tanto, ya los componentes hemodinámicos de regulación han fallado tanto que ya ni siquiera el riñón es capaz de mantener una uresis. Imagínense ustedes, el riñón dice que el cerebro dice, y los ejes hipotalámicos están empezando a fallar. ¿Por qué? Porque pues imagínense ustedes una respuesta de septicemia produce vasodilatación generalizada, es decir, el paciente se vacía de sangre dentro de sí mismo, no le llega sangre al riñón, el riñón deja de orinar porque trata de mantener el volumen plasmático para poder mantener viva su unidad anatómica básica, que es la nefrona. Está empezando a sufrir hipoxia la nefrona, el cerebro empieza a mandar señales para que el corazón también produzca ciertos sustratos que van a evitar que el riñón también pierda volumen, y se genera pues una sobrecarga a distintos niveles, una pérdida de la presión hidrostática a distintos niveles, ¿sí? Ya generado por un componente inflamatorio sistémico tan severo que el paciente requiere un manejo en la terapia intensiva, ¿no? La septicemia, digamos, es la fase última del deterioro respiratorio, donde la infección se ha hecho sistémica, el paciente, existe una respuesta de vasodilatación tan severa que el paciente se vacía dentro de sí mismo a nivel vascular periférico, generando un deterioro a diferentes órganos y sistemas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, y la interacción cardiorrenal, que a la larga pues puede llevar al paciente a fallecer rápidamente, ¿no? Estos casos son normalmente manejados en la terapia crítica. Hay que dar un rescate vascular, hay que manejar un rescate hemodinámico, hay que dar medicamentos para que el corazón vuelva a tener fuerza para mantener presiones perfusoras, antibiótico de amplio espectro, medicamentos antiinflamatorios sistémicos a distintos niveles, evaluar las condiciones neurocríticas, monitorearlas, dar medicamentos que promuevan que el paciente recupere incluso los ejes hipotalámicos, etcétera. Es un componente drástico, ¿no? La septicemia. Ya el choque septicémico, pues involucra, como ustedes pueden ver, la pérdida de la presión arterial media, ya no son perfusorias. Tenemos alteraciones ya a nivel de equilibrio ácido-base graves que requieren que el paciente prácticamente tenga que sustituírsele todas las funciones, tanto respiratoria, intubarlo, darle presiones por volumen, prácticamente sustituir toda la función pulmonar, mantener el corazón latiendo con medicamentos, mantener la presión arterial con medicamentos, y mantener la función renal, en este caso sustitutiva, hemodializarlo o ultrafiltrarlo, ¿no? En caso de choque séptico. Entonces, bueno, es la evolución natural del deterioro en fase aguda de un mecanismo deterioro respiratorio, pues que de no evaluarse o tomarse en cuenta de manera oportuna, pues nos lleva a la pérdida de mecanismos reguladores que nosotros debemos estar perfectamente preparados para reconocer y evitar que el paciente llegue a estos niveles. Por eso, pues, en realidad, para ventilar a un paciente en estas condiciones, no necesariamente que le manden a un hospital 1000 ventiladores va a resolver el problema, ¿no? Un paciente ventilado prácticamente requiere que el médico esté o las guardias estén monitoreándolo las 24 horas. Un paciente ventilado no es, bueno, ya tiene el ventilador, lo veo dentro de 6 horas, no. Estos pacientes fluctúan minuto a minuto. Entonces, un paciente ventilado, ese ha sido el problema, requiere gran experiencia para mantener al paciente posterior a la necesidad de apoyo mecánico ventilatorio, porque en general nos requiere estar pendientes de estos pacientes minuto a minuto. Entonces se requiere gran experiencia para poder generar los cambios que se requieren en el ventilador. Este es papel primordialmente del neumólogo, del intensivista. En mi caso, yo
veo pacientes ventilados, pero no propiamente me encargo directamente de la regulación, el manejo a este nivel, estoy pendiente, yo ayudo para la progresión, yo me encargo de determinar qué condiciones podemos favorecer para mejorar su superficie de intercambio, mejorar el aclaramiento, mejorar en forma indirecta los mecanismos fisiológicos a nivel pulmonar que le va a permitir al paciente, por ejemplo, mejorar mecanismos de aclaración, mecanismos de aclaramiento mucociliar y indirectamente la función pulmonar. Mejora esto la superficie de intercambio, pero claro está, yo sé perfectamente, ¿no? Aunque yo no soy el encargado de la progresión del ventilador, pero sé perfectamente y debo saberlo por qué tal o cual modo ventilatorio requiere este paciente, puede ser por presión, por volumen o espontáneos, ¿sí? El soporte que requiere el paciente, el soporte para mantener ferulizada la vía aérea distal, la cantidad de disponibilidad de oxígeno que se le debe promover al paciente, que es un mecanismo muy frágil, la fuerza, la distensibilidad y las resistencias que tiene el paciente en la vía aérea, los mecanismos para que el paciente se acople al ventilador, ¿sí? Qué condiciones necesita el paciente. A veces hay que relajarlos, aunque no es muy recomendable relajarlos demasiado tiempo. Relajación muscular nos genera mucho problema en fase crónica después de que el paciente se mantiene mucho tiempo ventilado, etcétera. Bueno, estos son condiciones que yo quería comentarles para definir que no necesariamente ya intubado ya es garantía de que el paciente le va a ir bien, sino que una vez intubado entramos a otro componente, otro espectro clínico demasiado complejo, donde yo les puedo decir que un paciente intubado requiere valoración segundo a segundo, estar pegados a él segundo a segundo y tener mucha experiencia para poder generar los cambios que requieran no solamente a nivel del ventilador, sino estos cambios correlacionarlos con la respuesta sistémica del paciente para promover que le vaya bien. Entonces, es papel de la medicina crítica, es papel de neumología, pero predominantemente para favorecer una adecuada progresión del ventilador. Entonces, que al hospital le manden 1000 ventiladores, pues está bien, a ver, pero a ver, no solamente es tenerlo, sino saber el manejo posterior a la necesidad de asistencia mecánica ventilatoria. Vean ustedes, regresando un poquito a los temas, aquí están los síntomas principales: fiebre, tos, secreciones, mialgia, fatiga, diarrea, náusea o vómito, los scores de deterioro clínico que se pueden utilizar, los scores de severidad en relación al grado de deterioro clínico. Bueno, hay un espectro muy, muy amplio para definir cómo le va a los pacientes. Aquí vienen pues como ustedes pueden ver, los síntomas principales y más comunes es la fiebre, la tos, aunque como yo les he dicho, no necesariamente un paciente con fiebre, o un paciente sin fiebre descarta la posibilidad de que el paciente curse con infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 coronavirus. Vean los marcadores inflamatorios, vean, estos son componentes importantísimos para definir la posibilidad de que el paciente tenga una progresión favorable o no, el conteo de células blancas, el conteo de células inmunitarias, linfocitos. Casi siempre la presencia de linfopenia, pues es un componente de gravedad donde el paciente nos dice que el cuadro pues ha entrado en esa fase que no queríamos, ¿no? La de desregulación o desequilibrio en la respuesta inmunológica, ¿no? Parte de pues, la evasión que genera este virus, parte de las habilidades, entre comillas, que tiene este virus para ¿sí? Mantenerse más tiempo viable en la vía aérea y poderse diseminar. Hemoglobina, la presencia de anemia, el conteo de plaquetas, tenemos mucho componente también asociado a mecanismos de coagulación, ya que como sabemos, todavía no están bien definidos los mecanismos fisiopatológicos a nivel multisistémico. Pero bueno, los marcadores inflamatorios pueden involucrar incluso daño hepático, ¿no? En este caso tenemos aquí un conteo de albúmina, la relación albúmina-globulina, los marcadores inflamatorios, marcadores inflamatorios comunes, DHL y sobre todo los marcadores de función renal, ¿no? Importante tomar en cuenta marcadores de función renal
marcadores reactantes en fase aguda y marcadores asociados a un cuadro inflamatorio mediado por células inmunitarias, ¿no? Todo esto es importante tomarlo en cuenta en fases iniciales para, como pueden ver, aquí está cuantificado cómo lo presentan aquellos pacientes que no sobrevivieron en relación a aquellos que sí lo hicieron. Bueno, muchas veces, como podemos ver, pues se va relacionado a un incremento drástico, exponencial de marcadores inflamatorios, en ciertas fases, lo que nos puede dar una idea de y estimar la progresión de la enfermedad. Perdón, esta no se ve muy bien, pero está el dímero de ferritina, procalcitonina, otros marcadores inflamatorios y otros marcadores que normalmente los asociamos, por ejemplo, a la presencia de coagulopatías o la presencia de tromboembolia pulmonar en fase aguda, pues son útiles para estimar el grado de daño que ya podemos suponer que la enfermedad, bueno, ya cuando tenemos ferritina y dímero D elevados, normalmente se asocian a una progresión pues no muy favorable y nos hablan de un daño a órgano blanco ya más avanzado. Entonces, bueno, para nosotros estimar todos estos marcadores, pues nos hablan de la posibilidad de ingresar tal o cual tratamiento, ¿sí? Que hasta ahora todavía no tienen gran trascendencia científica, algunos sí, pero sabemos que algunos sí tienen utilidad en ciertos momentos. Por ejemplo, involucrar tocilizumab en fases iniciales, pues no tiene mucho caso, ¿sí? El tocilizumab puede generar a sí mismo de manera no deseada, pues puede acelerar la respuesta inflamatoria, la incrementa tan drásticamente que puede abrir las puertas para que el daño a órgano blanco se genere más rápidamente. Lo mismo sucede con los esteroides sistémicos. Si los iniciamos en fases donde no debemos, sobre todo en fases iniciales, pues podemos promover daño a nivel sistémico, ¿sí? Que no era deseable, a lo mejor el paciente ya está en daño renal, terminamos de generar un problema a nivel renal, y si no lo iba a presentar, pues ahora lo presenta y ya se nos complicó el paciente con un problema renal. Simplemente por estar dando esteroides en fase aguda. Algo por ahí va. Entonces hay que ser muy cuidadosos antes de tomar en cuenta cualquier tratamiento, sobre todo estos inhibidores de interleucina como el tocilizumab, que yo he visto o he observado que promueve un mecanismo de respuesta inmunológica tan drástica que de no darlo en momentos adecuados puede inflamar más al paciente o precipitar un componente de inflamación en cuanto a una elevación exponencial de esta respuesta más rápida y promover pues que se abran las puertas a otras complicaciones. En relación al cuadro clínico, pues estos son los datos más relacionados a las radiografías, que para nosotros son básicas, ¿sí? Los datos de consolidación, es decir, ocupación alveolar, inflamación aquí dice opacidades en forma de vidrio deslustrado. Vidrio deslustrado quiere decir que hay zonas que tienen más volumen que otras. Zonas inflamadas que limitan el volumen pulmonar en ciertos segmentos y se ve con cambios drásticos de volumen. Eso quiere decir opacidad en vidrio deslustrado. Va de la mano con un componente inflamatorio ya a nivel de parénquima pulmonar. Consolidación quiere decir que ya está ocupado el alveolo por pus o agua o algún componente que se va a ver mezclado con alveolos que tratan de mantener su volumen en relación a otros que están colapsados, observándose ya datos francos de ocupación alveolar. Y bueno, ya cuando la afectación es bilateral, que normalmente así es en la mayor parte de los casos, dependiendo de la gran cantidad de daño y parénquima involucrado, pues nos va a hablar de gravedad. Aquí, por ejemplo, tenemos las complicaciones: sepsis, falla respiratoria, síndrome del distrés respiratorio, falla cardíaca, choque séptico, coagulopatías, daño cardíaco en agudo, daño renal en agudo, sobreinfección por bacterias, hipoproteinemia por daño a nivel sistémico, hepático, renal, acidosis, tanto por daño renal y daño pulmonar. Pues bien, y pues ¿en qué porcentaje de los pacientes que sobreviven o no presentaron estos componentes? Como pueden ver,
La mayoría de los que no sobrevivieron presentaron principalmente, y esto pues en relación al grado en que se presentan, ¿no? Falla cardíaca, choque séptico, el daño cardíaco y renal son las que digamos, sobresalen dentro de las complicaciones en agudo que llevan al paciente a un deterioro no deseado, a una falla y comorbilidad que los lleva a muerte y a no sobrevivencia. Aquí podemos ver, pues, aquellos pacientes que no sobrevivieron, pues la mayoría de ellos requirieron ventilación, ¿sí? Ya el paciente que requiere mecanismos complejos asociados a mecánica ventilatoria, ya que se debe tener muy en cuenta el espectro clínico que tiene el paciente, ya que hay dos tipos, ¿no? Uno asociado a distrés respiratorio franco y otro asociado a mecanismos de daño cardiogénico o renal o coagulopatías que requieren ajustes específicos, ¿sí? Para poder promover que el paciente responda a la ventilación mecánica en todas sus modalidades, ¿no? Por ejemplo, un paciente ya con SIRA o con síndrome de insuficiencia respiratoria es un pulmón rígido, un pulmón como piedra. Estos pacientes requieren volúmenes de soporte altos. No así un paciente que cursa con más daño asociado a tromboembolia pulmonar o a coagulopatías con microtrombos que están afectando el lecho vascular pulmonar. Estos espectros se pueden evaluar principalmente a través de los estudios de tomografía, ¿sí? Para darnos una idea del espectro clínico que tiene el paciente, y dependiendo del espectro clínico es cómo se va a modificar el apoyo en cuanto al manejo mecánico ventilatorio. No es general para todos los pacientes igual. Si se prona o no se prona, si se prona despierto o no, también puede ser un factor asociado a los hallazgos que vamos a tomar en cuenta en relación a las condiciones clínicas, las condiciones sistémicas, los resultados de todos los parámetros mencionados en relación a los marcadores y pues la correlación con la tomografía y la respuesta a la ventilación o a la disponibilidad de oxígeno a través de las distintas interfaces. Esta es, por ejemplo, una placa donde se ven pues las opacidades que son clásicas de esta enfermedad, que son subpleurales, como pueden ver, están muy hacia la periferia, son bilaterales, como pueden observar, y respeta las partes centrales, ¿no? Donde está el hilio pulmonar. Este paciente pues ya tiene un grado avanzado, la literatura dice que no tenía gran problema clínico, pero vean ustedes cómo ya la placa ya revela pues una afectación bilateral. Y estas son las características principales, son muy hacia la periferia, son lesiones subpleurales, sin observar nodulaciones. Y pues la predilección de las zonas no tiene un gran rango de predilección, pueden observarse en zonas basales o en zonas apicales. Aquí les puse esta placa. Estas placas son una comparación donde depende también mucho de la técnica. Por ejemplo, del lado derecho pueden ver el mismo paciente con la misma placa. Del lado derecho simplemente está exhalando. Cuando le tomaron la placa, estaba exhalando, estaba vaciando sus pulmones y se ve como si tuviera cardiomegalia y con una pérdida de volumen pulmonar. Esto si yo no supiera, diría, pues no está, el ventilador no le está ayudando, el paciente está perdiendo volumen, hay que cambiar modos ventilatorios, ¿no? Uno simplemente el paciente lo agarraron exhalando, ¿no? Entonces depende también mucho de la técnica, entonces hay que ser muy acuciosos y hay que orientarse muy bien. Si tenemos duda, con el técnico radiólogo o con el neumólogo para poder definir un espectro clínico que nos puede ayudar a determinar si el paciente requiere todo lo cual tratamiento, ¿no? Esto sobre todo en hospitalizados. Bueno, si ven usted en un paciente en su casa, hay que hospitalizarlo, ¿no? Antes de que se deteriore. Esta es la imagen asociada a una tomografía. Como pueden ver, aquí predomina este componente de vidrio deslustrado. Como pueden ver, del lado izquierdo, pues están muy hacia la periferia, son zonas donde cambian drásticamente el volumen pulmonar. Del lado derecho ya es otra tomografía en otra posición, en otro nivel, y que se ven estas imágenes características de vidrio delustrado. Son opacidades bilaterales heterogéneas, ¿sí? Asociadas a
inflamación del parénquima, ¿no? Vídeo ilustrado. Aquí ya incluso ya se ven algunas alteraciones a nivel de, sobre todo del lado izquierdo, a nivel bronquial, que vamos a analizar más adelante. Este es otro cuadro, este es más leve, pero como pueden ver ya empieza a tener estas imágenes, estas opacidades bilaterales. Como pueden ver nuevamente, muy hacia la periferia, empieza muy hacia la periferia, respeta mucho los cilios. Aquí se ven, del lado derecho ya se ven los dos bronquios principales, del lado ya se ve cómo empiezan a bifurcar los bronquios. Se ve algo de los grandes vasos en sus segmentos apicales y como principalmente está asociado a vidrio de lustre. Este paciente ya tiene daño parenquimatoso, posiblemente no tenga un cuadro clínico de gran severidad, pero bueno, este paciente ya requiere vigilancia estrecha, ¿no? Saturación, cuestionamientos clínicos por teléfono diario, ver que no empeore el cuadro, determinar que no requiera el apoyo con oxígeno suplementario, ¿sí? Evaluar las condiciones en el escenario donde está aislándose, ¿sí? Y sobre todo la progresión de la enfermedad. Este ya es un componente más avanzado, se llama crazy paving, ya este es un cuadro pues, más drástico. Del lado derecho se ve lo que le llaman crazy paving o pavimento loco. Eso se asocia, por ejemplo, cuando se seca un lago, queda así el suelo lacustre, ¿no? Como cuarteado. Entonces, quiere decir que ya hay engrosamiento septal, quiere decir que ya hay un componente ya de un daño mucho más avanzado a nivel de parénquima pulmonar, ¿sí? Y no solamente son cambios drásticos de volumen, sino también ya hay afectación a nivel de intersticio, ya hay afectación a nivel de parénquima, del tejido conectivo que lo configura, y por supuesto ocupación alveolar. Aquí ya se ven daños más avanzados que pueden, se llaman bronquiectasias. Una bronquiectasia es un bronquio muy dilatado. Se ven como rieles de tren. Estas bronquiectasias ya hablan de la pérdida de la función bronquial y muy posiblemente asociado a alteraciones relacionadas con sobreinfección bacteriana. Aquí más cercano son datos más avanzados de mayor daño, bronquiectasias, donde el paciente muy posiblemente ya tiene complicaciones asociadas a sobreinfección. Y al final, ya en relación al tratamiento, pues yo solamente quería adelantarles pues que depende mucho del momento en que se detecte el paciente, del grado de deterioro, del grado de avance en cuanto al daño a órgano blanco, y pues tenemos estos grandes descubrimientos hasta la fecha. El remdesivir, que es un inhibidor análogo de nucleócidos, pues es el que tiene un nivel de recomendación un poquito más avanzado, aunque no es trascendente todavía, pero se ha observado que sí reduce el tiempo de estancia hospitalaria en pacientes a quien se les administra. Normalmente este tiene utilidad desde las fases iniciales, donde el paciente ya requiere, pues sobre todo, apoyo con oxígeno suplementario, no necesariamente debe estar intubado, ¿sí? Para poder responder a este tratamiento, reduciendo, aunque se menciona que no es de gran relevancia, pero es el primer tratamiento actualmente recomendado dentro de toda la gama de ensayos clínicos que existen a la fecha en desarrollo para poder utilizarlo en pacientes con riesgo de deterioro asociado a esta infección. Sí se recomienda, nada más que es muy caro. Un tratamiento individual cuesta como 50,000 pesos. Por lo tanto, pues todavía no está muy diseminado su uso, ¿no? Muy difundido su uso. El esteroide sistémico es de gran utilidad, pero en pacientes ya con deterioro, normalmente asociado a grados avanzados de daño a órgano blanco o bajo ventilación mecánica. Plasma de paciente recuperado, todavía está en estudio, se ha observado que sí puede tener utilidad, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad, sobre todo cuando el paciente ya empieza a presentar un deterioro clínico con marcadores que nos hablan de que pudiese tener la habilidad a complicaciones en fase aguda. Puede utilizar el plasma de paciente convaleciente o paciente recuperado. Inhibidores de interleucina 6, el principal es el tocilizumab,
puede ser de utilidad siempre y cuando se evalúe la respuesta del paciente a un regulador de interleucina 6, que puede tener un efecto no deseado, ya que puede promover una respuesta inflamatoria asociada a la respuesta inmune celular muy drástica y abrir las puertas a otras complicaciones. Perdón, está mal escrito, la hidroxicloroquina, la cloroquina, se utiliza, es un antiparasitario, normalmente antipalúdico, tiene un efecto antiinflamatorio, involucra que el efecto inflamatorio, esta pérdida de la regulación de la respuesta inmune que promueve el virus en fases iniciales, no se genere tan drásticamente, aunque utilizarlo como mecanismo de prevención, pues hasta ahora no tiene ninguna evidencia. No tiene evidencia científica de que estarlo tomando, por si me expuse a un paciente con coronavirus, me voy a tomar mi cloroquina, puede hacerlo, pero no hay todavía trascendencia para definir que nos va a proteger de la posibilidad de contraer la infección. Otros, como son inhibidores de proteasas, lopinavir y ritonavir, que se utilizan en pacientes con VIH, tienen cierta utilidad, aunque también depende mucho de la fase en que se debe utilizar. Ya en pacientes en fase tardía, con grandes complicaciones, se ha visto que no tiene gran utilidad. En fases iniciales, posiblemente más adelante, se puedan tener ensayos que puedan respaldar su uso. Nuevamente aquí el tocilizumab, del cual ya hablamos, es el principal representante de los inhibidores de interleucina 6. Otros, como es la citromicina con cloroquina, es igual, no hay una verdadera recomendación asociada a que esta combinación nos pueda prevenir o nos pueda evitar complicaciones o nos pueda prevenir que si nos expusimos a un paciente sospechoso podamos contraer la infección. Igual la nitazoxanida, que es un antiparasitario, tiene un mecanismos similares a los que se describen con la hidroxicloroquina y otros más, ¿no? Como el interferón, etcétera, y muchos otros. El cloro, me parece, por ahí estaban hablando de, no tiene tanta relevancia que el dióxido de cloro, me parece el dióxido de cloro, por vía oral, me parece, no tiene, yo creo que es hasta tóxico, entonces no lo toman en cuenta, no tiene ninguna trascendencia científica. Por ahí estaban saliendo algunas recomendaciones del dióxido de cloro, no tiene trascendencia, no tiene ninguna utilidad clínica, eso sí se lo remarco, de eso sí estoy seguro. Bueno, ¿qué hay que hacer si se tiene el riesgo de contagio? Simplemente, yo creo que lo que recomendable es mantenerse sanos, no desvelarse, mantenerse lo mejor posible en cuanto a alimentación. Puede ser que sea útil vitaminarse, la vitamina C, 500 miligramos diarios pudiese mantener nuestro epitelio respiratorio estable, o si perdimos epitelio respiratorio, nos permita que este sea un poquito más fuerte, sea menos termolábil, menos lábil a infecciones. Puede ser de utilidad mantenerse con una vida sana, controlar, si es que tienen factores de riesgo, enfermedades subyacentes o comorbilidad, mantenerse bien controlados. Acondicionarse, el acondicionamiento físico mejora nuestra capacidad oxidativa, evita que la regulación o la pérdida de la regulación inmunológica sea más intensa, bajar de peso, mejorar mucho los hábitos higiénico-dietéticos. Yo creo que es la mejor herramienta para prevenir condiciones de la habilidad para contraer esta infección. Y muchas gracias. De mi parte es todo. Espero que les haya servido y quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas y respuestas, por favor. Aquí hay una pregunta acerca de la ivermectina. ¿Funciona? La ivermectina. Sí, también se me pasó, forma parte de estos medicamentos antiparasitarios. Es que se tiene la experiencia que con el SARS-CoV-1 o el MERS sí se lograba reducir la replicación del virus, pero solamente in vitro. O sea, y en algunos modelos animales, por ejemplo, en el mono rhesus,
se había observado que este tipo de agentes podía promover una respuesta inflamatoria menos intensa, ¿no? Lo que suponemos evita este daño a órgano blanco. Entonces, tanto la hidroxicloroquina como la nitazoxanida o la ivermectina, siendo antiparasitarios, pueden tener un efecto dentro, no propiamente directamente sobre el virus, sino sus efectos posteriores a la replicación, a la diseminación y a este componente que tiene de reclutamiento sobre células inmunológicas, células inmunitarias. La evidencia es todavía ni siquiera, solamente llega a nivel de, ni siquiera de recomendación. Se puede utilizar, pero no está recomendado. No está considerado dentro de una posibilidad de que se puedan tener efectos de protección asociados a su uso. Todavía, esperemos que más adelante sí. Se sabe que in vitro sí, por eso se recomienda y por eso tuvo tanto auge. O sea, in vitro sí tiene efectos sobre el virus, pero todavía no hay estudios serios en seres humanos que puedan respaldar la utilización de este tipo de agentes en pacientes con el riesgo de generar este tipo de complicaciones o adquirir la infección. ¿Sí? Okay. Esa es la idea. Gracias, Omar. Otra pregunta. ¿Qué esteroide y a qué dosis recomendarías? Bueno, cuando se empieza a utilizar el manejo con este tipo de tratamiento, pues depende mucho del momento en que se le induzca. No estoy familiarizado con el manejo esteroideo y menos en esta patología. Solamente se recomienda en fases tardías de la enfermedad. Ahorita no hay un esquema específico, depende mucho de las condiciones en que se encuentra el paciente para poder promover un manejo y que podamos estimar que la respuesta a este tipo de tratamiento sea favorable. Aquí yo no me atrevería a dar una dosis, ¿sí? No me atrevería, no estoy familiarizado con el manejo con esteroide en paciente crítico, tampoco me atrevería a dar una dosis. Depende mucho de las condiciones del paciente, del momento en que se le inicie o que se decida iniciar este tratamiento y poder promover algún beneficio, ¿no? Y yo creo que hablar de ya manejos avanzados a este nivel, pues podemos tomarlo en cuenta para otra plática. Otra pregunta. ¿Una persona contagiada de COVID adquiere inmunidad después de su recuperación? Se sabe que sí, pero la curva de inmunidad, hasta la fecha no sabemos si caiga, sí queda inmune. Hay cierto componente de inmunidad, pero no sabemos si la curva de inmunidad va a caer. Entonces, hasta ahora, lo que podemos considerar es que sí le puede volver a dar infección por coronavirus, además de que puede haber varias cepas. No sabemos, hasta ahora hay varias cepas. Entonces, puede ser que tenga inmunidad a una, no sabemos, suponemos que queda la inmunidad, pero hasta ahora no se ha determinado que pueda ser. Por eso la vacuna ha sido muy difícil de generar, porque no se sabe si la curva de inmunidad sea permanente. Tal vez dure 3 meses y caiga y le vuelva a dar, incluso puede ser la misma cepa. Esto todavía no se sabe. Entonces consideramos ahora que se puede volver a infectar. El paciente se puede volver a infectar. Entonces, porque no se sabe específicamente si la curva de inmunidad queda permanente. Okay. Entonces, pues no, por ahora no sabemos. No sabemos. Pues ya queda contestada la otra pregunta que nos hacían aquí, de que cuánto dura la inmunidad. Pues ya nos dijo más 3 meses. ¿Qué ejercicios de rehabilitación pulmonar se recomiendan durante y después del contagio? Bueno, en cuanto a rehabilitación pulmonar, pues como sabemos, si está contagiado, en primer lugar, pues no nebulizarlos, ¿no? Las nebulizaciones están proscritas por efectos de aerosolización. Mucho de lo que hacemos en rehabilitación pulmonar también genera tos, generaría contaminación por aerosol. ¿En qué nos basamos? Pues fíjense, hasta ahora las estrategias que más hemos utilizado
pues sí hemos implementado, por ejemplo, oscilaciones de alta frecuencia para la caja torácica. En cuanto a ejercicios, nos centramos en patrones respiratorios, principalmente definidos en enseñar al paciente a reclutar volumen, evitar tos, porque pues meter aire con un pulmón inflamado genera tos, entonces enseñamos al paciente a controlar sus patrones respiratorios para favorecer que mueva volumen, que exhale bien todo ese volumen, que no quede retención, que el paciente controle la fase expiratoria con técnicas de autopip o labios fruncidos para disminuir el colapso dinámico de las vías proximales, ¿sí? Favorecer que el diafragma regrese a su posición natural con técnicas de autopip. Eso ayuda para que el paciente mueva volumen sin generar tos. Ahora, antes de, si el paciente tiene COVID en fase aguda, pues puede hacer estos ejercicios aislado, ¿sí? Puede estar tranquilo, hacer los ejercicios aislados. Si está hospitalizado, normalmente tienen oxígeno y están tose y tose. Entonces yo me he centrado mucho en enseñarles a inhibir pues esos patrones de tos seca, que lo único que producen es inflamar más la vía aérea, ¿sí? Y generar más tos. Entonces, predominantemente lo que yo observo es el grado de deterioro en la vía aérea, qué tan colapsados están los pulmones, qué tan colapsada está la vía aérea, qué tan inflamada está la vía aérea. Me centro más bien en la disponibilidad de oxígeno que el paciente necesita. Alguna estrategia de higiene bronquial, pues nos centramos si el paciente lo puede recibir en algunas oscilaciones de la caja torácica, aunque son condiciones que generan aerosol, por eso se debe evaluar la necesidad de determinar si esto es benéfico sobre riesgo, ¿sí? Para promover algunas estrategias de higiene bronquial que van a ser generadoras de aerosol. Por supuesto que el alto flujo combinado con fisioterapia pulmonar puede ser más peligroso para contaminación por aerosol. No utilizamos máquina de tos, no hemos utilizado todavía el percutor intrapulmonar. Nos basamos en puros patrones respiratorios basados en las condiciones del paciente. Si el paciente está inconsciente, pues muchas veces solamente un percutor manual, muy suave, muy gentil, con todas las protecciones, en segmentos donde está colapsado, chaleco percutor a lo mucho, pero otras estrategias con presión positiva o generadoras de aerosol hay que tener extremo cuidado. Okay. Depende mucho del paciente. Perfecto, perdón, Omar. ¿La vitamina D ayuda? Igual es una recomendación de expertos, así como forma parte de mantener buenos hábitos higiénico-dietéticos. Pues no está de más mantener una suplementación de vitamínica. La D se ha asociado con una mejoría en la respuesta inmunológica. Hasta ahora he escuchado uno que otro recomendaciones donde sí es viable, pues tomarla en cuenta, combinado con su vitamina C. Sí, yo recomendaría ampliamente agregar vitamina D a su repertorio de prescripción diaria para mantenerse pues sanos, ¿no? Sí, aunque pues sobre todo una buena alimentación y unos buenos hábitos higiénico-dietéticos pues no son sustituidos con ninguna suplementación vitamínica. No con tomar vitaminas ya vamos a estar exentos, sino hay que analizarse, ver qué condiciones tenemos de base, obesidad, diabetes, presión alta, algunos componentes cardiomodinámicos previos. Esos son los objetivos de estabilizarlos, tomar en cuenta un consejo médico para mejorar nuestras condiciones generales. Ya después podemos pensar en vitaminarlos. Pero bueno, si tienen la posibilidad, tómenla a diario. Sí, otra pregunta. ¿Se ha asociado a coagulopatía? ¿Recomienda el uso de antiplaquetarios o anticoagulantes como ASA y enoxaparina? No de manera preventiva, ¿no? Porque, bueno, si por ejemplo yo padezco, me infarté hace algunos años, pues sí debo mantener mi tratamiento antiagregante plaquetario, ¿no? Si estuve internado hace 2 años y por EPOC y tengo riesgo de tromboembolia pulmonar en casos extremos, pues sí se recomienda su tratamiento antiagregante o anticoagulante, ¿no? Si soy portador de una arritmia o de una falla ventricular, ya depende del cuadro, pero muchas veces los pacientes que egresan sí son manejados a través de tromboprofilaxis.
pacientes jóvenes, sobre todo sobrevivientes, que no requirieron ventilación, pero que sí tuvieron todos los marcadores elevados, y aquellos asociados a coagulopatía, ¿sí? O que tuvieron tromboembolia pulmonar en fase aguda, que muchas veces por eso se internan, porque tienen neumonía, entonces hacen una tromboembolia pulmonar subsegmentaria, pues hay que descartarla y entonces sí manejar anticoagulantes, pues ya en la fase de convalescencia. Depende mucho también de las condiciones, pero manejarlos como preventivos no es recomendable a menos de que tengan condiciones subyacentes que lo justifiquen. Okay, muchas gracias. Otra pregunta, si una persona es positiva a COVID, ¿en la familia pueden los demás no infectarse? Puede, sí, siempre. Muchas veces me ha pasado que hay un paciente con COVID positivo, se ingresó, la familia se salva, ¿no? La familia tal vez por condiciones individuales, aunque tuvieron contacto con el virus, pero no se infectaron, ¿no? Por las resistencias y sobre todo sus condiciones de base, pues que les permitieron tolerar y no infectarse. Depende mucho también de las condiciones de cada uno. Okay. Sí puede suceder. Sí puede pasar. En una persona recuperada de COVID, ¿en cuánto tiempo puede volver a estar en contacto con otras personas? El virus muy rara vez está más de 14 días en la vía aérea. Entonces, normalmente nosotros para egresar a un paciente le hacemos 2 pruebas de reacción en cadena de polimerasa para diferente, digamos, diferente antígeno del virus. Entonces eso ya nos da una certeza porque estas pruebas tienen un 20% de sesgo, ¿no? Entonces les hacemos 2 pruebas, si las 2 son negativas, ya no hay presencia del virus en la vía aérea, pero se sabe que todavía en las deposiciones puede estar viable hasta 6 semanas. Entonces, bueno, recomendamos, todavía no conociendo bien cómo se comporta el virus, que el paciente que egresa se mantenga otros 15 días. Si tiene más de 15 días de que empezó con los síntomas, rara vez tiene más de 15 días, puede ser infectivo. Normalmente a los 9 días ya no es infectivo por vía aérea, pero el virus puede encontrarse todavía hasta 21 días en vía aérea, aunque ya no es infectivo. Pero en deposiciones, en otras secreciones, en evacuaciones, puede estar hasta 6 semanas. Y ahora se sabe que donde más se contaminan en la calle son en los baños, porque al hacerle flush al inodoro, el inodoro genera una aerosolización, ¿no? Entonces todo eso se deposita en las superficies y quien entra al baño, pues se va a contaminar con todo lo que se depositó en las superficies. Salió un artículo interesante donde se comenta como principal mecanismo de diseminación en la calle, el baño. Más que las gotas o la tos o los estornudos, el baño es donde se contaminan y se contagian más, porque todo eso está ahí contaminado, sobre todo en las superficies metálicas y plásticas, donde puede estar el virus más de 24 horas viable, creo que mucho más. Entonces, bueno, recomendamos que después de que egresan, se mantengan otros 15 días con un baño privado, o si no, que le echen cloro y saniticen muy bien el baño después de utilizarlo. Hasta yo creo que un mes, mínimo un mes, después de tener síntomas, hay que extremar precauciones, incluso regresando a casa. Muchas gracias, Ma. Los pacientes con patología pulmonar previa o antecedentes de patologías respiratorias, ¿qué ejercicios pueden realizar? Propiamente depende del deterioro. Por ejemplo, un paciente intersticial, pues en cuanto a los ejercicios nos centramos en fortalecer el diafragma, enseñar a controlar su mecánica pulmonar durante el esfuerzo. Un paciente con EPOC, con retención de volumen, pues les enseñamos a exhalar bien, a hacer mecanismos de autopip, a fortalecer músculos expiratorios, no nada más los inspiratorios, sino los expiratorios, para que aprenda a coordinar bien su mecánica pulmonar con el esfuerzo y evitar la hiperinsuflación. En los pacientes con asma, por ejemplo, les enseñamos a hacer inspiraciones cortas durante el esfuerzo para que no retengan volumen y fortalecer mucho sus abdominales, ¿no? Para favorecer la fase expiratoria con más eficiencia. En pacientes con fibrosis quística, los adolescentes, les damos el mismo protocolo que en EPOC. Los ejercicios van a depender de cada paciente,
de cada fisiopatología, de cada condición que genere cambios en la mecánica pulmonar. Dependiendo de los cambios en la mecánica pulmonar, varían los ejercicios. Otra pregunta, ¿qué secuelas deja la infección de COVID? Ahorita la más importante, sobre todo a nivel de órgano blanco, pues es una pérdida de la superficie de intercambio con un engrosamiento del espacio intersticial que se comporta como barrera. Entonces no nada más es el daño alveolar, el depósito de células inflamatorias a nivel alveolar, o el daño cardíaco, ¿no? Por el deterioro grave, ¿no? Al paciente en agudo, intubado, el daño a nivel muscular periférico, ¿no? Por un componente neuromuscular del paciente crítico, donde las proteínas contráctiles se desnaturalizan por el estrés oxidativo. Bueno, son muchos componentes, pero a nivel de pulmón, principalmente el engrosamiento del intersticio es lo que se está estudiando. No todos, pero a largo plazo creo que se ha observado en algunos pacientes, sobre todo lábiles o con comorbilidad previa a nivel pulmonar, sí generan este tipo de procesos. Ok, vuelven a preguntar aquí del dióxido de cloro, si lo recomiendas. No, fíjense que ya lo he leído, no le he tomado mucha consideración en virtud de que pues han salido estudios donde no se considera ni siquiera un medicamento. Entonces, yo dudaría muchísimo en recomendarlo o mencionarlo. Así, hasta que existan más estudios. Yo ni siquiera sabía que existía el dióxido de cloro para ingestión, ¿no? No tengo conocimientos muy amplios de dónde derive su utilidad en el aspecto clínico. Yo creo que tengo que checarlo más, pero hasta donde yo sé no está recomendado. Okay. Es más, yo no se lo recomendaría. Tú nos dices que no, ok. Nos pregunta aquí el doctor Liévano, ¿el manejo de donador de cisteína en pacientes con COVID ayuda? Donador de cisteína. En fin, no tengo, tendría que checarlo aquí, no podría yo responderle al doctor. Si gusta, a través de contigo, Azu, le podrías dar mis datos. Sí, claro. Y lo voy a checar. No, aquí sí fallo. No tengo información al respecto. Ok, yo le digo otra pregunta, Omar. ¿Por qué mejora la oxigenación al colocar al paciente boca abajo? La pronación es para mejorar la interacción entre el flujo sanguíneo de ciertos segmentos pulmonares que en supino pues no alcanzamos, sobre todo los segmentos anteriores, ciertas zonas que en relación al componente de ventilación-perfusión cambian estos componentes de ventilación-perfusión, mejorando la interacción entre ambos. Entonces, ponerlo en prono es para homogeneizar, ¿sí? En la mayor parte de los segmentos pulmonares y sobre todo en aquellos que están perdiendo esa capacidad de mantener una buena ventilación, que son los segmentos posterobasales. Un paciente que está acostado boca arriba, pues está muy bien en cuanto a los segmentos apicales, ¿no? Pero los segmentos basales y posteriores, es decir, toda la espalda que está pegada a la cama, pues la misma cama es una restricción para los músculos respiratorios. Y esta restricción se puede asemejar a lo que está sucediendo a nivel de parénquima, donde no hay una adecuada interacción entre volumen y perfusión, ¿no? Volumen y perfusión sanguínea de estos segmentos para beneficiar o optimizar la superficie de intercambio. Entonces, al colocarlo boca abajo, disminuimos esta restricción, mejoramos la capacidad de estos músculos de los segmentos posterobasales para negativizar las presiones pleurales y se vuelve más homogénea la cantidad de volumen que llega a estos segmentos que deben estar bien perfundidos para favorecer recuperación de la superficie de intercambio o incrementar la superficie de intercambio